Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la economía P2P. Estamos nuevamente acá con Leo. ¿Todo bien, Leo? ¿Cómo va, Ian? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien. Y hoy vamos a traer un episodio que nos estuvieron pidiendo y que es básicamente la nueva actualización de Bitcoin Cash en 2025. ¿Qué es lo que esto incluye? ¿Qué es lo que nos va a permitir? ¿Qué cambia? ¿No? Sí, esta es una actualización que se viene preparando hace un tiempo, es decir, esto viene en consonancia con, no es una actualización aislada, sino que forma parte de un grupo de actualizaciones que se viene haciendo hace ya varios años, con el objetivo de, siempre manteniendo intacta la característica de uso como dinero, Sí, la escalabilidad. ampliar la escalabilidad, ampliar el uso como moneda, ampliar las funciones que uno puede hacer con Bitcoin Cash, y en este sentido es que aparecen estas actualizaciones. En este caso vamos a hablar de las adiciones que se hacen, o mejor dicho, las modificaciones, que principalmente son dos, y que por sí solas pueden no parecer mucho, pero la idea de este episodio es que vayamos explorando también qué nos permiten hacer, por qué se agregan y cómo se complementan con las otras actualizaciones que hubo. Sí, al igual que todas las actualizaciones de Bitcoin Cash, esto es un chip, ¿no? Es un proceso que se viene utilizando en Bitcoin Cash para elegir las actualizaciones hace varios años. Y antes del 2018 las actualizaciones en Bitcoin Cash eran BIPs, era Bitcoin Improvement Proposal, es decir, propuesta de mejora de Bitcoin. Y eran cada 6 meses. Exactamente. Aproximadamente, digamos, en el año 2017, después cuando, digamos, sucede el fork, BTC queda por su lado, Bitcoin Cash sigue por otro, se propone dentro de la comunidad un mecanismo de consenso para debatir públicamente las mejoras y plantear ciertos cambios que puedan o no ser necesarios, y es ahí cuando aparece el CHIP o Cash Improvement Proposal. La idea es que las personas, digamos, que tengan un interés, mineros, desarrolladores, usuarios, hagan esas propuestas y las presenten, y bueno, la comunidad las vaya evaluando, y así es como a lo largo de este tiempo se hicieron primero cada 6 meses y después se pasó a una actualización por año. ¿Por qué cada 6 meses no? Bueno, porque es muy poco tiempo realmente para implementar y testear. Entonces, por una cuestión de seguridad y para mantener la fidelidad y para garantizar que también los desarrolladores, sobre todo, tengan tiempo de hacer las pruebas que sean necesarias para garantizar la seguridad de las actualizaciones, porque recordemos que esto efectivamente consiste en modificar la forma en la que funciona la red, puedan tener margen de experimentación, y después, una vez que se congela el periodo de espera, empieza una cuenta regresiva, y el 15 de noviembre en general es cuando se congela la actualización y el 15 de mayo es cuando se activa. Es decir, estas actualizaciones están técnicamente vivas en la red, pero latentes. Recién el 15 de mayo van a poder ser utilizadas y explotadas por desarrolladores, usuarios, etc. Es decir, gente que tenga un interés en hacerlo. Sí, y esta actualización, ahora vamos a entrar en profundidad, son 2 actualizaciones en realidad. Le vamos a llamar Vilma, sí, a esta gran actualización. Pueden pensar en Vilma de Scooby-Doo, por ejemplo, claro, sí. Como es esa Vilma. Sí, y es un juego de palabras en base a los... Sí, el nombre de las actualizaciones. Sí, al igual que el año pasado, que este año con Habla. Entonces, lo que vemos en los últimos años en Bitcoin Cash es mayo 2023, Cash tokens nativos en Bitcoin Cash, un poco mejores contratos inteligentes. Si quieren, nosotros tenemos un video justamente hablando de Cash tokens en su momento, y ahí pueden ver qué es lo que permitió, qué es esto, tokens nativos, NFTs nativos en Bitcoin Cash, y un poco mejores contratos inteligentes. No era el foco de esa actualización. El foco era tener tokens nativos que usen la máquina virtual de Bitcoin Cash, que las comisiones se paguen con Bitcoin Cash. Y en ese mismo video nosotros comentamos que es muy probable que se le sume una segunda actualización que sea específica para contratos inteligentes. ¿Qué es lo que va a pasar en 2025? Esa actualización. Bueno, y en 2024 lo que tuvimos fue la actualización de Habla, que también tenemos un video, en el cual el tamaño del bloque máximo pasa a ser algorítmico después de los 32 megabytes. Esto es una actualización de mantenimiento, sí, pero también nos permite hacer un future proof y nos garantiza que no va a venir un blockstream a cambiar la forma en la que funciona. Este año fue un poco más escalabilidad. El año pasado fue contratos inteligentes, hash tokens, y ahora lo que vamos a tener en 2025 son más y mejores contratos inteligentes. Entonces vamos a tener un ecosistema de DeFi, de distintas aplicaciones
DAOs y este tipo de cosas, que lo vemos en el mundo de las cadenas Ethereum Virtual Machines y todas estas cosas, un poco más presente en Bitcoin Cash. Y veremos cómo se van sucediendo las próximas actualizaciones a esta, ¿no? Porque tal vez se necesiten más actualizaciones, se va a ir viendo qué es lo que se puede lograr. Ahora, hay algo importante que hay que decirlo también, y es, bueno, ¿cuál es la diferencia fundamental y por qué Bitcoin Cash, entre comillas, se suma tarde a lo que es la ola de los contratos inteligentes y demás? Esto tiene que ver con una cuestión estructural y arquitectural de diseño de Bitcoin Cash. Bitcoin Cash funciona con lo que se conoce como modelo de UTXO o modelo de moneda no gastada. Sí, tenemos un video específicamente hablando de UTXO, claro, a los que les interesa. Los que quieran ir más en profundidad, pero esto, digamos, presenta formas muy diferentes de tratar con direcciones, contratos inteligentes y demás. Por ejemplo, en el modelo de cuenta, cada contrato inteligente tiene su propia dirección. En el modelo UTXO, cada contrato inteligente es una instancia dentro de una transacción. Entonces es muy diferente la forma en la que esto funciona. Y de hecho, la forma en la cual funciona el lenguaje de script en Bitcoin Cash, que algunos lo conocerán como CashScript, aunque CashScript es, mejor dicho, una de las sería abstracciones de ese lenguaje para poder trabajar más cómodamente siendo desarrollador, podríamos hacer una comparación que Solidity viene a ser como C o C++, algo más de alto nivel, que el desarrollador puede, entender y trabajar con estructuras más sencillas, ¿no? Más fácilmente. Bueno, Script es como trabajar con lenguaje ensamblador, prácticamente. Es trabajar con una computadora vieja, ¿no? Y justo estábamos hablando con Ian y que hoy en día los desarrolladores están más orientados a trabajar de ese tipo, digamos, los que tienen ese tipo de conocimiento están trabajando en otras aplicaciones que hoy en día están demandando el mercado, como por ejemplo optimización de procesadores, optimización de GPU, nube, arquitectura de procesadores. Entonces, es como lo que requiere escalabilidad 100%. Sí. Hay formas antes te hacían el Counter-Strike, ahora te hacen claro, exactamente. Es decir, antes la gente, digamos, desarrollaba, este tipo de programadores desarrollaban juegos, desarrollaban sistemas, desarrollaban programas. Hoy en día están haciendo otras cosas. La idea es hacerlo suficientemente atractivo como para que vengan a Bitcoin Cash y generar los incentivos para que empecemos a desarrollar esta economía. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo de esta manera? Que esto es algo que no tiene ninguna IBM, que es extremadamente robusto, extremadamente rápido y ultra escalable. Es decir, podemos tener una economía equivalente a cientos de millones de personas utilizando Bitcoin Cash al mismo tiempo con contratos inteligentes y las tarifas van a seguir siendo bajas. Entonces, estamos pensando a largo plazo. Sí, no son mucho más eficientes además que la CBM. Es extremadamente eficiente, la validación es mucho más rápida. Ahora igualmente vamos a entrar en eso, pero ustedes piensan que el objetivo de esto no es que dentro de 5 años el precio se multiplique por 10.000. El objetivo es que dentro de 100 años tengamos efectivo electrónico peer-to-peer. Sí, y miles de transacciones por segundo. Y miles de transacciones por segundo o más. Entonces, queremos y estamos orientados a esto. Entonces, claro, alguno podría decir, no, pero metan la posibilidad de hacer, qué sé yo, swaps nativos. Y no necesariamente eso es algo que se vaya a usar por ahí dentro de 100 años, capaz que hay una forma mejor de hacerlo. Sí. O capaz que ya se puede implementar con lo que tenemos hoy en día. Entonces, bueno, pasamos ahora sí, habiendo dicho esto, a lo concreto. ¿Cuáles son las actualizaciones que vamos a estar viendo el año que viene? Que hoy en día ya están latentes, pero que se van a activar en mayo de 2025. Sí, por cierto, estas actualizaciones las propuso, esta actualización de 2025, la misma persona que propuso Cash Tokens en su momento. O sea, por eso decimos que viene de una misma corriente, ¿no? Sí. De actualizaciones. Dato de color, Bocho, BitJSON, búsquenlo. Los escritos que hace son excelentes, son un poco técnicos, pero si vienen siguiendo el desarrollo de Bitcoin Cash y si esto es algo que les interesa, y entendemos que esto es algo que les interesa porque están escuchando este episodio en particular, vayan y síganlo porque la verdad es que no se pierden de nada. Sí, de hecho, una de las cosas que él dijo que podía suceder con estas actualizaciones es que se habla la posibilidad de tener transacciones privadas dentro de Bitcoin Cash. Usando Z-Snacks y ese tipo de cosas en Bitcoin Cash gracias a estas actualizaciones. Sin alterar el protocolo. Para revisar, ¿no? ¿Qué tal? ¿A qué se está refiriendo con esto exactamente? Pero es una de las cosas, por ejemplo, que él dijo que podía llegar a suceder. La primera actualización de la red que vamos a estar viendo el año que viene va a ser un ajuste en los límites de la máquina virtual. El chip de ajuste de límites de tamaño máximo de máquina virtual. ¿Qué significa esto? Bueno,
En Bitcoin Cash, en Bitcoin en general, ¿no? En el modelo Bitcoin de Satoshi, no teníamos solamente un único límite máximo al tamaño de los bloques, sino que había restricciones especiales para las transacciones. Es decir, qué tipo de transacciones se pueden hacer. En este caso, el 99% de las transacciones hoy en día son simplemente transferencias entre cuentas, entonces son transacciones hoy en de Bitcoin dinero. Cash no. Hoy en Bitcoin Cash no, pero la mayoría de los usos son eso. Entonces, digamos, no les aplica. Sin embargo, hay transacciones especiales que se denominan transacciones de scripting o transacciones de pay to script hash, que son transacciones que podríamos denominar como de contrato inteligente, ¿no? Y esas transacciones tenían un límite que era, no pueden tener más de una determinada cantidad de espacio, ¿no? Y no pueden contener más de una determinada cantidad de instrucciones. ¿Y esto por qué? Porque bueno, si uno esconde, por ejemplo, en una transacción de scripting un contrato muy complejo y después quiere gastar esas monedas, esa validación, si es extremadamente compleja, en teoría podría detener el funcionamiento de la red, haciendo que todos los nodos al mismo tiempo tengan que procesar algo, que por ejemplo tenga loop infinito, que igual esto no es posible porque justamente parte de la gracia es que en Bitcoin Cash no se pueden hacer loops. Sí, por eso Bitcoin Cash no es Turing Complete. Exactamente. Como si ese pero sí que tengan que procesar una gran cantidad de transacciones. Ahora voy a cómo se resuelve esto. Entonces, la idea es, este límite se multiplica por más de 100 veces, es decir, podemos tener hoy en día contratos 100 veces más grandes y se reduce el uso máximo de los recursos de los nodos en un 50%. Es decir, ganamos una eficiencia de casi 200 veces. Es un montón. Es decir, podemos tener contratos mucho más complejos. Sí, 100 veces más complejos 100 veces a más 50% de descuento. Exactamente. Es como una oferta imperdible. O sea, dámelo ya. Las transacciones de pay to script hash son muy importantes porque si nosotros queremos DeFi y nosotros queremos hacer cosas interesantes como swaps, intercambios, DEXs, contratos automáticos o mercado de futuros. Ese tipo de cosas, todas esas transacciones van a ser necesariamente una transacción de contrato inteligente, una transacción pay to script hash. Y para eso necesitamos que podamos meter mayor complejidad dentro de una transacción y eso nos va a permitir hacer cosas más interesantes, contratos más complejos, etc. ¿Qué beneficios? Bueno, los contratos, obviamente, como ya dijimos, van a poder ser más grandes, avanzados, y las transacciones además van a ser más pequeñas, ganando eficiencia obviamente en el procesamiento de los recursos. Técnicamente va a ser más fácil auditarlo, obviamente esto va a depender del tipo de contrato que se esté tratando de ejecutar. Recordemos que cada contrato va a ser en sí una instancia y la seguridad viene al corriente con este tipo de transacciones porque cada contrato es una instancia en sí misma. Es decir, si por ejemplo hay un bug en el contrato, el desarrollador que lo, digamos, mantenga puede actualizar, entonces los nuevos contratos no van a tener ese error, solamente en teoría los contratos pasados, pero ese riesgo se va a distribuir solamente entre las personas que usen ese contrato inteligente. Insisto, obviamente usen contratos que sean, si el día de mañana van a utilizar contratos, usen contratos que sean confiables o que por lo menos puedan identificar al creador o que tengan acceso al código fuente, ¿no? No cosas que después, bueno, no se puedan auditar. Esto lleva también a que sea mucho más práctico hacer transacciones más avanzadas y esto que vos mencionabas, criptografía también mucho más interesante. Lo de ZK-SNARKs no sé exactamente cómo va a funcionar, esto es algo que personalmente me voy a tener que poner. Es algo que él tuiteó, por eso te pero lo digo, sí. Para que se den una idea, es lo que puso, lo que hizo famoso a Zcash. De hecho, Zcash se llama así porque es ZK-SNARKs, que son pruebas de cero conocimiento, que es una forma de gastar fondos de una pool de liquidez donde todos los fondos son anónimos y cada uno gasta de forma anónima y probar que vos tenés acceso a unos fondos pero sin revelar cuál es tu clave y sin revelar cuál es tu identidad. Entonces, como demostrar que vos podés gastar de eso pero sin dar demasiados detalles. Es interesante y que esto se pueda hacer en Bitcoin Cash puede crear o dar la posibilidad de que aparezcan no uno sino múltiples protocolos de privacidad. Y esto no solamente para transacciones, puede ser, por ejemplo, para contratos inteligentes anónimos. Sí, ahora también absorbimos a... Nos vamos a comer a Zcash. Más ahora que encima estaban coqueteando con pasarse a Proof of Stake. Sí. Que obviamente. Sí, si esto es así, craso. es un. Exactamente. Es como lo que quiso hacer Litecoin agregando Mimblewimble. Sí. Con una extensión de los bloques, pero de eso una forma fue un poquito cortito. más elegante. Sí, exactamente. Sí. La ventaja de esto es que nosotros lo estamos incluyendo a nivel protocolo. No ZK-SNARK, sino la posibilidad de hacerlo. Sí, De nuevo. sí.
para el que solamente quiere usar Bitcoin Cash como lo venía utilizando hasta ahora, y que para mí va a ser durante mucho tiempo el uso principal, esto no le afecta en nada. Es decir, va a seguir usando BCH. Todas las actualizaciones son optativas y todas las actualizaciones son para el que las quiere. Incluso para los que mantienen la billetera no tienen ninguna obligación de mantener cuestiones ajenas. Es decir, el que mantiene una billetera para pagos, Selene Wallet, por ejemplo, va a elegir qué tipo de transacciones quiere introducir o qué tipo de contratos quiere introducir, o si no quiere introducir ninguno. Otras cosas, por ejemplo, diferentes tipos de custodia más complejas. De hecho, creo que hace poco se reveló que estuvieron haciendo pruebas con distintos vaults o bóvedas de custodia, lo cual te permite, por ejemplo, ahorrar y mantener mayor seguridad de Bitcoin Cash, o por ejemplo, como una especie de caja de ahorro de BCH. Eso también es interesante. Y pues bueno, esto también te va a permitir utilizar la cantidad extensiva de nuevos opcodes que se han introducido en Bitcoin Cash de forma más libre, ¿no? Obviamente es simplemente darle más libertad a los desarrolladores para que hagan más cosas. Es como cuando tenías los cartuchos del NES, ¿no? Que tenían, no sé, 16 kilobytes de memoria, ahora estás diciendo, bueno, tenés 200 veces más. Vas a hacer un juego 200 veces más complejo, 200 veces más divertido. Contras, en principio no hay demasiados. Lo que uno podría decir es, bueno, ¿qué pasa si alguien empieza a crear contratos inteligentes muy grandes, ¿viste? Solamente para gastar recursos de los nodos, en este caso de los mineros? Bueno, la diferencia con esto es que cada contrato inteligente puede crearse digamos, a voluntad, y eso, digamos, tiene un costo prácticamente fijo por transacción. Lo que va a terminar sucediendo es que cuando el usuario quiera gastar esos fondos va a pagar por el tamaño del contrato inteligente. Va a pagar los fees de ese contrato. Es decir, se va a poder hacer contratos inteligentes. Los contratos inteligentes van a pagar los fees estándares de la red en base a la cantidad de bytes que utilices. Y no es Turing Complete. Y no es Turing Complete. No va a la 24/7 entonces, corriendo. Lo va a tener que correr él 24/7. Exacto. Pagando fees cada vez que lo hace. No es que lo deja una vez andando. No. Entonces... Es algo que el minero valida una vez y dice, bueno, si vos querés que yo te valide esto, primero me fijo qué tamaño tiene, me voy a fijar cuánto estás poniendo de comisión, si cumple con los requisitos, buenísimo. Es simplemente darle la libertad a los mineros de que puedan decidir qué tipo de contratos inteligentes quieren correr y cuáles no. ¿En base a qué? Y en base a la tarifa. O sea, incentivos de mercado. Vos querés correr un contrato inteligente 1000 veces más complicado que el de tu compañero, perfecto, te va a salir 1000 veces más caro. Sí. Esto no debería sorprenderle a nadie porque son los incentivos de mercado. ¿Cuál es la ventaja? Es que para contratos chicos y de validación rápida esto va a traer ventajas significativas, y si alguien quiere spamear la red seriamente va a tener que gastar muchos recursos. Es decir, hay incentivos de mercado. O sea, no estamos más en 2011 donde realmente un ataque de spam podía tener efectos devastadores porque la gente todavía estaba minando con computadoras hogareñas. Hoy ya pasamos a una situación en la cual la especialización es tan grande en el mundo de la minería que podemos prácticamente eliminar cualquier límite y asegurarnos de que los mineros se van a hacer cargo de responder a la demanda en base a vaya ocurriendo. Sí, un posible cambio tal vez para 2026 sería los subsats, ¿no? Pensando que tal vez contratos consumen más para tratar de mantener los fees bajos. Sí. En ciertos casos podría ser hay cosas que se pueden hacer para mitigar eso antes de tiempo. Tenemos un video hablando del tema de los subsats. Exactamente, creo que es uno de los primeros encima. Sí. Como cambios que estarían buenos que estén en Bitcoin Cash. Sí. Bueno, ¿y el segundo chip? El segundo chip lo dejamos para el segundo porque es el más divertido de tratar. Porque tenemos a alguien de la comunidad conocido, que presentó sus dudas. Y a mi parecer, no sé, Ian, ¿vos qué opinás? Tiene objeciones que son razonables. Sí. Esto igualmente, digamos, ya está fuera de discusión. Esto va a entrar. O sea, ya está definido. Ya está, sí. Ya está. Pero nosotros, en honor a decir siempre toda la información, vamos a mencionar también lo bueno y lo malo. El segundo chip, la segunda actualización que va a venir este mayo de 2025, va a ser la de BigInt. Para los que han trabajado alguna vez con programación, BigInt implica enteros, ¿no? Números enteros que vayan a una cantidad de bytes arbitrariamente grande. Es decir, enteros no solamente de tamaño fijo, que era lo que estábamos acostumbrados. Por ejemplo, en C tienen enteros de 64 bits y después, si quieren una librería adicional, tienen enteros de 256, sino que tienen enteros de una cantidad de bits arbitrariamente larga. Por ejemplo, no sé, un entero de 100, 200 o miles de dígitos, lo cual obviamente se ocupa mucho más de 256 bits, que es lo que uno estaría acostumbrado tradicionalmente. ¿Esto por qué? Porque la idea es que la máquina virtual, es decir, los mineros, puedan realizar
cálculos con altísima precisión sin prácticamente sin ninguna limitación. Entonces, la idea de BigInt es, vos permitís que los mineros tengan números arbitrariamente grandes, tan grandes como se necesiten, y en base a eso, bueno, van a poder hacer cálculos muy complejos. Obviamente esto va a acarrear un costo para la persona que quiera que los mineros hagan este tipo de cálculos, no van a estar reflejados en la tarifa, pero hace que también sean viables casos de uso más avanzados, porque hoy, por ejemplo, solamente podés enviar una determinada cantidad de satoshis por transacción, puedes introducir una determinada cantidad de datos en una transacción. Entonces esto te permite, por ejemplo, remover esos límites donde aparezcan y llevarlos a algo más extendido. Sí, si no me equivoco, vos me habías dado un ejemplo de una calculadora, ¿no? Que tenía problema con esto, de los cálculos. Hay un ejemplo que, por ejemplo, Tal vez está bueno como para comentar para la gente. Cuando vos trabajás con un número fijo, la representación que vos podés hacer de los números es limitada, ¿no? Okay. O sea, vas, por ejemplo... En algún momento redondea. En algún momento redondea. Esto pasa más con los enteros flotantes, perdón, con los números de punto flotante, que no es el caso. Acá trabajamos siempre con números enteros. Lo que sí hubo es con la librería, no con la calculadora, que es la que se va a implementar, que hubo problemas de compatibilidad entre distintas plataformas, que es el inconveniente. Pero bueno, a lo que voy es esto. Por ejemplo, ¿qué tipo de aplicaciones nos va a dar? Y bueno, mercados automatizados. Sí. O sea, la razón por la cual se quiere introducir mercados automatizados, protocolos de intercambio, stablecoins descentralizadas. De hecho, mencionamos y aprovechamos para mencionar que ya salió en beta, y no nos digan que en alfa, ni siquiera en beta, en alfa, y esto es para los que lo quieran probar. La stablecoin de Moria, que la mencionamos en el episodio, si no me equivoco, 126. Sí, tenemos un episodio explicando y terminó funcionando igual que como dijimos que iba a funcionar. Exactamente. O sea, estaba bien ese episodio. Ese episodio está correcto. Está correcto. Insisto, alfa. El que la quiera probar, pruébela con poco dinero y a su propio riesgo. Sí, o si quiere comprar directamente el Cauldron Swap, pueden comprar y listo. Exactamente, pero insisto, también Cauldron Swap no tiene el código público, entonces... Son las mismas personas. Insisten, o sea... ¿Hasta ahora no ha fallado? No, pero están testeando. O sea, si dentro de un año esto existe o no, o existe pero es completamente diferente. Sí, probablemente Moria... Nos lavamos las manos. Sí, Moria después de esta actualización probablemente se mejore. Claro, sí, seguramente. A ver, ¿por qué? Porque te da tal vez se le agrega una tasa de interés, ese tipo de cosas. Te da más facilidad para trabajar con números. Por ejemplo, querés un cash token que tenga cientos de miles de millones de tokens disponibles, lo que es repartir, porque te gusta que cada unidad valga una millonésima de un centavo de dólar, perfecto, lo vas a poder hacer. Digamos. Sí, de hecho Moria tiene solamente 2 decimales. Sí, que es lo lógico igual, porque es lo mínimo que puedes tener, pero no puedes tener fracciones de centavos, por ejemplo, si es algo que querés pagar pequeñas cantidades. Sí. Ahí igual entiendo que usarías Bitcoin Cash, porque ya los fees serían más caros que lo que está mandando. Entonces, por ahí no tiene sentido económico y tiene sentido que solamente tenga 2 decimales, pero bueno. Sí, pensando que Moria es 1 a 1 con el dólar. Exacto. O por lo menos está estadísticamente en esos valores. Sí. Entonces, esto tiene ventajas comparado, por ejemplo, con Ethereum. Vas a tener mayor eficiencia, obviamente tarifas más bajas. Un contrato equivalente en Bitcoin Cash va a ser mucho más barato y mucho más rápido de correr que uno en Ethereum, por cómo funciona hoy en día, y de nuevo, por esto que mencionaba al principio de la estructura. Y es compatible ya con la arquitectura que nosotros tenemos en BCH, que es esta del modelo de UTXO. Ahora, vamos a la parte de la crítica. Sí, una cosa, la crítica aplica exclusivamente para esta segunda actualización. No con la primera. No con la primera, no con los límites de la máquina virtual, sino con BigInt. Exactamente. ¿Qué es esto? BigInt, como dijimos, es una actualización que permite tener números arbitrariamente grandes. Entonces, Fernando Pelliccioni, que es desarrollador de GNU y de Bitcoin Cash Node, que trabaja, digamos, en la implementación de esto, detectó ciertas cosas que tienen sentido, ¿no? Que levanten por ahí un par de alarmas. Y esto por lo siguiente. La implementación de BigInt se hace con una librería estándar dentro de C++, que es el lenguaje de programación en el cual está escrito el nodo principal de Bitcoin Cash, que es Bitcoin Cash Node, que se llama GMP. Entonces, el inconveniente que estamos teniendo es que esta librería puntualmente solamente existe para C++.
Y es una librería que es extremadamente grande, muy compleja y que ha tenido en casos similares el mismo código compilado para plataformas diferentes. Por ejemplo, un chip de 64 bits, un x86, una arquitectura x86 o una arquitectura ARM. El mismo programa da resultados diferentes utilizando la misma librería, lo cual obviamente limita, ¿no?, el uso que se le pueda dar. Esto también implica que nosotros vamos a estar de alguna manera sujetando o sometiendo el mecanismo de consenso a GMP, que es una librería externa que no tiene nada que ver con Bitcoin Cash. ¿Podríamos decir que estamos perdiendo un poco de soberanía en este caso? Sí. Es una pérdida de soberanía. Es como que nos sacan un poquito de lo nuestro, ¿viste? No es una librería propia. Y además, tengamos en cuenta esto. Depende del lenguaje de C. O sea, la versión que van a estar corriendo los nodos mineros es la de C++, esta librería GMP. Hay otras librerías en otros lenguajes de programación. Por ejemplo, Go tiene su propia librería de BigInt. Python trabaja, creo que de forma nativa, con enteros grandes. Pero obviamente esto implica también que la versión que va a tener peso, porque la que contra la que se va a validar este tipo de transacciones, va a ser la versión de C++. Y la propuesta que hace Fer es reintroducir o aumentar un límite dentro de BigInt. En vez de hacerlo de precisión arbitraria, hacerlo de precisión fija. Es decir, poner un límite, queremos en vez de enteros de 64 bytes, enteros de 256. No, aumentar eso. Que nos va a permitir, con otras librerías que ya existen y que están mejor testeadas por ahí, tener ventajas similares sin comprometer el algoritmo de consenso, sin comprometer el protocolo a una librería externa. Sí, que es la principal. Sí, o irlo subiendo en base a que aparezcan más librerías. Exactamente. Entonces, de hecho, otro problema es que si el día de mañana existe un problema en GMP, es difícil revertir ese cambio. O sea, todo lo que se integre va a ser considerado parte del protocolo y, de nuevo, es muy fácil por ahí en el momento introducir un cambio, que entiendo que es algo que los desarrolladores también, sobre todo de contratos inteligentes, están pidiendo. O sea, esto tiene ventajas, no es que, lo metimos porque sí. Tiene ventajas, pero hay una crítica que es válida, yo considero que es válida. Personalmente me preocupa y no, porque está muy estandarizado ya cómo se hace todo. O sea, dentro de lo que es la minería es tan competitiva que no se innova. Es decir, vas con lo seguro, vas a usar Bitcoin Cash Node, con la configuración estándar, con el minero ASIC estándar, y los que se van a tener que adecuar van a ser los otros nodos, que son por algo menos utilizados y no tenés tantos mineros utilizando otro tipo de nodos. Pero hay que decirlo, ¿no? Es una crítica que apareció y no la vi comentada en foros y en discusión de Bitcoin Cash fuera de este artículo que publicó Fer, que háganme acordar, vamos a ponerlo en la descripción. Si no aparece en la descripción, déjenos un comentario, lo metemos en la descripción porque está interesante. Está en inglés, es un poco técnico, pero para los que estén interesados vale la pena leerlo. Sí. Así que chicos, esperemos que les haya interesado este nuevo episodio de los cambios que se vienen para mayo 2025 en Bitcoin Cash. Esperemos que esto haga que siga creciendo el ecosistema y los distintos usos de Bitcoin Cash, que ya saben, Bitcoin Cash va a depender de la cantidad de transacciones del agregado de tarifas y no del precio o de la inflación. Totalmente. Así que esperemos que les haya gustado este episodio. Muchas gracias, Leo, por esta clase magistral. Por favor, gracias a vos por traer el tema. Sí, muchas gracias a Mariano también y al resto de personas que nos acompañaron en nuestra campaña. Pronto vamos a empezar a ver mejoras en nuestra calidad de video y audio de nuestros podcasts. Así que eso, espero que les haya gustado y nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Chau.